¿Por qué Cádiz no termina de despegar? Tiene potencialidades formidables: la cultura, la historia, el clima, la naturaleza, el talento natural de sus gentes, pero también debilidades insoportables. ¿Cómo se explica la elevada tasa de paro que ahoga esta provincia? ¿Es un mal bíblico el diferencial de desempleo y de renta per cápita que nos separa del resto de Andalucía y del resto de España? ¿Faltan emprendedores, faltan empresas, faltan industrias, faltan nuevas ideas, tecnología, conocimiento? ¿Sobran las viejas recetas del pasado? Sobre estas y otras preguntas vamos a buscar la respuesta con algunos invitados que hoy nos van a acompañar en Acento Andaluz, que se ha trasladado a Cádiz, a la provincia de Cádiz, para intentar acercar al resto de Andalucía, a través de las 36 televisiones de Onda Luz repartidas por las 8 provincias, la realidad socioeconómica laboral de la provincia gaditana. Lo vamos a hacer con 3 de nuestros habituales analistas, además de 3 voces cualificadas de la empresa, el empleo y el conocimiento. El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, el presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar y un catedrático cualificado de la Universidad de Cádiz, catedrático de Economía. Con Javier Sánchez Roja, Manuel Doblado y José Ruiz Navarro, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos hoy desde Cádiz y siempre con Acento Andaluz. Buenas noches Andalucía, les hablamos desde la azotea de la Casa Pemán, la preciosa Casa Pemán, gracias a la hospitalidad de la Fundación Cajasol. Nos acompañan alguna serie de invitados a los que vamos a presentar de inmediato para acercarles, lo dicho, las bondades y las lagunas de la economía de la provincia de Cádiz. Queremos acercar al resto de Andalucía lo que ocurre en Cádiz con la tasa de paro de las más elevadas del país. En primer lugar vamos a saludar al presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz. La Confederación de Empresarios de Cádiz. Javier Sánchez Roja, presidente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Acento Andaluz. Lo primero que le pido, un placer. Lo primero que le pido es un primer diagnóstico de la situación socioeconómico-laboral de la provincia de Cádiz. Pues está mejorando en los últimos 2 años, estamos recuperando cifras de macros de los últimos tiempos antes de la tan nombrada crisis, y lo estamos haciendo a un ritmo más lento del que deberíamos, pero creo que vamos por la buena senda. Creo que son 12 trimestres, a excepción de este último mes, en donde se está creando empleo neto, y hemos podido ya invertir la frase de destrucción de empleo por creación de empleo. Ahora habrá otros debates, si empleo precario o no empleo precario, pero hay saldo de empleo neto. Y hay saldo, por primera vez también este año, de empresas. Es verdad que de un saldo neto positivo de creación de empresas digamos más pequeñas, más débiles que las que perdimos a lo largo de toda la crisis, que han superado las 10.000 empresas desaparecidas. Por lo tanto, tenemos una provincia muy importante en lo económico y en lo geoestratégico, en donde nos falta tamaño, dimensión de las empresas. Casi el 90% de las empresas tienen menos de 2 trabajadores,
y nos falta densidad empresarial. Tenemos 20 puntos menos que la densidad media empresarial por cada 1000 habitantes, que está en torno a 67, 68 empresas por cada 1000 habitantes, y en Cádiz estamos en 48, y 10 puntos por debajo de la media andaluza. ¿Y se están poniendo los cimientos para corregir esa desigualdad, ese diferencial que nos separa del resto de España? Estamos, creo que entre todos, consiguiendo que sí se pueda colaborar más entre las empresas medianas, que es donde está el nicho de crecimiento más importante. Esta provincia tiene solo 269 empresas de más de 50 trabajadores, y ahí es donde hay más capacidad de creación de valor, más capacidad de creación de empleo en menos tiempo. Crecer los datos que necesitamos en las empresas que no tienen trabajadores o en las empresas que tienen un solo trabajador es posible, pero es un camino mucho más lento. No hago de abogado del diablo, sino simplemente pongo en mi boca lo que he escuchado, por ejemplo, al vicepresidente de la Junta de Andalucía. Una provincia como Cádiz, que tiene 2 autovías, aunque una sea de peaje, tiene 2 aeropuertos, aunque uno sea de Gibraltar, tiene 4 sedes universitarias, tiene posiblemente el polo industrial más importante de Andalucía en el campo de Gibraltar. ¿Cómo tiene estos índices de paro? ¿Faltan empresarios, según la Junta de Andalucía? ¿Falta iniciativa empresarial? ¿Toda la culpa la tienen los emprendedores? Probablemente cuando se crea empleo es mérito de los políticos, y cuando no, pues es de mérito de los empresarios. Yo le pediría a los responsables públicos que no solo se hagan preguntas, sino que encuentren las respuestas. Es decir, los empresarios somos los que creamos empleo. En esta provincia yo le puedo añadir mucho más datos, lo que denominé hace algún tiempo, y perdón por la autocita, el Cádiz que no se ve. Esta provincia es líder en agroindustria, esta provincia tiene el primer puerto de España, esta provincia tiene el segundo polo industrial de España, el primero de Andalucía. Esta provincia tiene muchas cosas, pero también tiene una pirámide de población joven más ancha que la media de España. Tenemos la mitad de la población que toda la comunidad de Aragón. Tenemos más población que 6 comunidades autónomas uniprovinciales, y por lo tanto esta provincia necesita un caldo de cultivo y un ecosistema por parte de la clase política. ¿Qué nos falta? Nos falta el corredor ferroviario del campo de Gibraltar. La pregunta retórica faltan inversiones, falta infraestructura. ¿Sí? Claro, pero el polo industrial, y el presidente de la Asociación de Grandes Industrias me podrá corroborar después, las inversiones que han hecho las empresas privadas en el campo de Gibraltar, eso es importantísimo. La inversión que ha hecho la iniciativa privada en la planta hotelera de esta provincia, que tiene 46.000 plazas, que tiene más que la isla de Cuba, eso es importantísimo, que tenemos el primer hotel de los 100 más importantes del mundo. De los 10 están en esta provincia, en Cádiz. Somos líderes en infinidad de cosas. ¿Qué nos falta? Nos falta oferta. Es decir, si tenemos menos empresas, hay menos oferta de empleo. ¿Y falta seguridad jurídica para atraer a esas empresas? Falta seguridad jurídica no en la provincia de Cádiz. Tenemos muchas veces problemas, pues, si queréis... A usted le he escuchado yo muchas veces decir que hay dinero para invertir, y emprendedores que quieren aquí, claro, y se van aburridos. Claro, porque en Cádiz y en España, por ejemplo, hemos perdido cierta seguridad jurídica. Pues si le hablamos de la energía eólica, por ejemplo, se hicieron muchos planes que después se han quedado parados por una normativa que anuló todos los proyectos que se estaban haciendo. En cuanto a qué ocurre en esta provincia, pues yo sí creo que hay un factor institucional, y apelo una vez más a que los que lo tienen que arreglar son los políticos, en donde están ocurriendo cosas muy llamativas. Por ejemplo, en el campo de Gibraltar hay proyectos que se quedan al albur de que un municipio le pueda dar o no al vecino paso para alguna inversión, en carreteras, en infraestructura, etcétera, etcétera. Hay proyectos que llevan más de 10 años parados. Claro, usted se imagina que cualquier de nuestros oyentes o televidentes se pueda esperar 10 años con ningún proyecto. Proyectos de creación de empleo. Eso en esta provincia, el factor institucional, es algo que tenemos como tema pendiente. Y ahí creo que hay un factor clave para generar desarrollo. Y otro tema es la unidad provincial. Yo soy de los convencidos, y vengo mucho tiempo con el apoyo de mi equipo de gobierno trabajando por la unidad provincial. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Cuánto daño ha hecho el localismo para el desarrollo de la provincia de Cádiz? ¿Cuánto lo ha frenado? Muchísimo, porque los políticos locales son los únicos que se interesan porque la circunscripción digamos, les haga repetir o no en las campañas electorales y en los votos de los ciudadanos.
pero claro, pensar que la conurbación del Campo de Gibraltar con 7 municipios es algo más que un localismo, tiene que ser una mancomunidad, pensar en la Bahía de Cádiz o pensar en la costa noroeste, eso lleva a que, digamos, caer en la catetería local, que muchas veces caemos, va en contra de los criterios económicos. Los ciudadanos se mueven con libertad y desde luego las inversiones económicas, y lo que no pueden estar es al albur de que un alcalde sea de un color o de otro, o que lo que hoy parece que es posible, si hay cambios en la alcaldía o en los ayuntamientos no lo sea. Ahí sí se percibe cierta inseguridad jurídica, porque no debería de depender de que esté usted o yo, sino de lo que esté en la legislación y lo que marca el que un proyecto sea posible llevarlo a cabo o no. Con el estigma de las aletas, le pregunto si falta suelo industrial en la provincia de Cádiz. Falta suelo industrial importante, falta suelo industrial estratégico, falta suelo industrial para poder atender iniciativas que requieren, pues por ejemplo, le pongo el dato, playas para camiones de 8 o 10.000 metros cuadrados y techo para 15 o 20.000 metros cuadrados. Esto es absolutamente estratégico para la Bahía de Cádiz, igual o más que el corredor ferroviario para el Campo de Gibraltar. Y esto convive con lo que cualquier ciudadano se pregunta a diario y dice que pasea por polígonos industriales y que ve naves cerradas. Claro, ve naves cerradas, digamos, de las medias de lo que puede ser un polígono semicomercial o semi-industrial, en donde convive un taller con un distribuidor de bebidas, en donde hay naves de 1.000 metros cerradas y que evidentemente eso puede llamar la atención. Creo que las aletas es recuperable, no como se estaba planteando, pero sí como un nodo logístico importantísimo para, y además en un enclave estratégico, y le digo más, que se olvida casi siempre. A mí me gustaría que los ecologistas defendieran con la misma pasión que defienden un terreno que para mí tiene poco valor ecológico, porque ya en los años 50 en el franquismo se quedó desértico, que con esa misma pasión defendieran a los trabajadores que más del 60% del desempleo está en el entorno de ese proyecto de aletas, que habrá que llamarlo de otra manera y hay que repintarlo, pero es imprescindible. No hace mucho tiempo le escuché a usted decir que había que proteger a los camaleones, pero que por ejemplo había que también proteger al Homo sapiens non labora, ¿no? A ese quien lo protegía, ¿no? Esa es un poco la reflexión que compartí antes, y es una expresión que originalmente utilizó mi antecesor Miguel González, que ya, fíjese, hace 15 años que venimos hablando de las aletas. ¿Qué inversor privado es capaz de aguantar 15 años cualquier iniciativa, ¿no? Pues en la parte pública es algo que deberían hacérselo mirar. Ya le digo que además de las preguntas, que encuentren las respuestas. Habla usted de la Algeciras-Boadilla, le pregunto por el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz. ¿Cuánto daño hace para el desarrollo, por ejemplo, de núcleos logísticos en la provincia? Daño a cualquier operador le multiplica un coste que no tienen en otras provincias. Nosotros somos en ese tema, hemos estado siempre en el mismo sitio como organización empresarial. Ustedes llegaron a decir que era un impuesto revolucionario. Sí, ese fue un titular efectivamente de una intervención de hace unos años, y es un impuesto al paso, es un impuesto al paso, que con 50 años ya está bien. Pero también le digo, soy de los que me creo que ahora es la definitiva, ya hay 3 ministros que han empeñado su palabra, por lo tanto si fallan serán ellos y yo no, a mí se me podrá acusar de ingenuidad, pero nunca hemos estado tan cerca del fin del peaje. En diciembre del 19... ¿Usted está convencido de eso? Yo estoy convencido, es más, quiero hacer el ejercicio... Pero que a lo mejor no lo explote la actual concesionaria, pero que a lo mejor lo explote el propio Estado. No, esta concesión se ha dicho por 3 ministros del gobierno, recuerdo, Ana Pastor, Rafael Catalá y Íñigo de la Serna, que termina en diciembre del 2019. También lo prometieron Álvarez Casco y Rafael Arias Salgado, en el 99. Bueno, pero a ellos ya se lo hemos reprochado. Por lo tanto, yo entiendo que usted tenga dudas, yo la puedo tener, pero creo que ayudo más a la provincia creyéndome a 3 ministros, porque estoy comprometiendo mucho más su palabra. Y si fallan con la provincia, serán ellos los que fallen, yo no. A mí me podrán llamar muchos ingenuos, pero ellos son los que han empeñado su palabra y yo me las creo. Estamos en un mundo globalizado y sin lugar a dudas Cataluña la tenemos aquí al lado. ¿Le preocupan las turbulencias económicas y el daño que pueda ocasionar eso, los efectos que pueda tener en Andalucía y en Cádiz? Me preocupa el efecto que puede tener en España, y Cádiz es una parte importante de España. Me preocupa que estemos asistiendo a un golpe de Estado jurídico y no estemos hablando en Román Paladino. Me preocupa
que haya ambigüedad a la hora de estar o no al lado de la ley, al lado de la Constitución, al lado de la corona y al lado del sistema que hace 40 años, como casi todas nuestras organizaciones patronales, por cierto, que estamos empezando a cumplir 40 años desde que es posible en este país vivir en libertad, vivir asociativamente en libertad y no es baladí, por cierto, que me gusta recordarlo, que tanto las organizaciones sindicales como las patronales estemos en los derechos fundamentales, en la parte de derechos fundamentales de la Constitución, en el artículo 7. No es baladí ni es casualidad, es porque nos dotamos de un sistema de negociación colectiva, un sistema de representación institucional que ha dado importantísimos frutos. Que hoy desde una parte, porque no es de Cataluña, es de una parte de Cataluña, yo no digo que con la libertad que les asista, pero me parece muy grave que no haya una reacción y desde luego como organización lo hemos hecho saber a la opinión pública, que creemos que eso puede generar, por supuesto, una incomprensible para mí y muy censurable acción política en contra de la libertad y de la Constitución, pero sin duda, y lo estamos viendo en estos días atrás, y lo que nos queda por ver, si no se toman decisiones, a una salida y a unos movimientos de empresas, porque no hay nada más miedoso que el dinero, no hay nada más miedoso, y es legítimo, y no hay nada más miedoso que decisiones de este tipo donde se están poniendo en juego muchos puestos de trabajo y sobre todo la estabilidad económica que parece que empezábamos a ver y empezábamos a percibir. A mí me parece muy triste, estoy muy triste. Ya hay una consecuencia prácticamente inmediata si no se corrige, y es que se van a prorrogar los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos, por cierto, de este año que se dijeron que había una reducción importante en las inversiones en la provincia de Cádiz y en Andalucía porque eran presupuestos para 6 meses, pueden ser presupuestos para 18 meses, con lo cual el daño del cicaterismo político en ese reparto que se hizo para Andalucía puede tener mayores consecuencias. Lo ilustro con una anécdota. En una reunión con el ministro de Fomento, hablando del corredor ferroviario del Campo de Gibraltar y defendiendo que además no es un tema del campo, no es un tema comarcal, pero es un tema hablando que para el año viene otros 20 millones que no sabemos si se van a ejecutar. Esa es la anécdota que le quiero contar. Digo, pero que no es un tema comarcal, es provincial, es andaluz y es español y es europeo, porque es de interés europeo. Los corredores ferroviarios, tanto el del Mediterráneo como el Atlántico. La anécdota es que se me contesta que, claro, los 20 millones que se había puesto en el presupuesto, como era para 6 meses, no iba a dar tiempo a ejecutarlo. Y claro, a mi interlocutor le digo, bueno, pues apúnteme usted 1.900, que es lo que ha puesto en el eje Barcelona-Valencia, que tampoco le va a dar tiempo a ejecutarlo, pero ellos tienen 1.900 negro sobre blanco y nosotros 20. Evidentemente se entendía, creo, lo que yo quiero decir. A mí me preocupa que no se ejecute, pero lo que está en el boletín oficial del Estado existe. Por lo tanto, a mí me gustaría 1.900 más que 20. Y eso es lo que estamos peleando desde el ámbito empresarial, por supuesto político y social y sindical. Pero empresarialmente lo tenemos claro. Javier Sánchez Rojas, siga con nosotros. Vamos a saludar a otro de nuestros invitados. Vamos a conocer la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, AGI, el principal núcleo industrial de Andalucía y el segundo de estas características en España, cumple 25 años. Un cuarto de siglo de trabajo destinado a contribuir al progreso de nuestra comarca, de nuestra provincia y de nuestra comunidad autónoma, representándolas en todos aquellos foros en los que participamos. Desde su creación, las empresas asociadas lo han hecho vinculadas al desarrollo de la industria de la región. La situación geoestratégica de esta zona como puerta de Europa hacia el continente africano, su condición de bisagra de los espacios marítimos Mediterráneo y Atlántico y de punto de enlace con el continente americano, junto a las favorables condiciones de abrigo y calado de la bahía de Algeciras, han constituido hasta ahora la base de su desarrollo económico y suponen el principal recurso de su potencial futuro. Estos factores territoriales están ligados tanto a las actividades específicamente portuarias como a las de mayor importancia industrial, el refino de petróleo y la siderurgia, y cada vez con mayor fuerza las relacionadas con la actividad logística y la intermodalidad de los espacios portuarios. Esta ubicación permite a las empresas que forman parte de la AGI
disponer de una posición privilegiada de cara al mercado exterior que supera ya el 78% en el conjunto de asociados. Manuel Doblado, presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. Buenas tardes. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos en Acento Andaluz. Le pido, al igual que a Javier Sánchez Roja, un primer análisis. ¿Cómo ve usted qué está fallando en la economía de la provincia de Cádiz y más en concreto en el Campo de Gibraltar? Hombre, yo creo que el problema que tenemos aquí en relación a la generación de empleo es la pregunta de millón, ¿no? A todos nos gustaría resolverla. Creo que tenemos las bases, los fundamentos para generar riqueza, para generar empleo. Año tras año lo vamos haciendo y creo que lo que haría falta para seguir por ese camino es potenciar, por un lado, las fortalezas que tienen las grandes instalaciones industriales, en nuestro caso, y por otro lado, eliminar los grandes hándicaps que tenemos ahora en la actualidad, ¿no? Principalmente a nivel de infraestructuras, que son los que somos claramente deficitarios y tenemos un amplio o amplísimo margen de mejora. Infraestructuras, y sin lugar a dudas, la madre del cordero, la Algeciras-Bobadilla, a ustedes les dolerá ya la boca de pedirlo, ¿no? Yo creo que la Algeciras-Bobadilla es el gran paso que le falta al Campo de Gibraltar para dar ese plus que sin duda alguna puede dar, ¿no? Tenemos el primer polo industrial de la comunidad autónoma, el segundo de España, primer puerto de España, cuarto de Europa. Es un puerto que mueve un 100% más que el de Barcelona, casi un 50% más que el de Valencia. Es un puerto que es el puerto que más ha crecido en la Unión Europea en los últimos 10 años. Es la zona industrial de Andalucía que más ha crecido en la última década. Es la zona que tiene el potencial adecuado para pasar esa intermodalidad marítimo-terrestre ferroviaria, con un potencial de crecimiento brutal, enorme, y yo creo que tenemos la base para ser y convertirnos en el centro logístico del sur de Europa, que es lo que quiere la Unión Europea con la aprobación de estos corredores, principalmente el corredor central. Y es esta gran inversión que necesitamos para poder seguir creciendo y posicionarnos en ese lugar, que es importantísimo. Imagínese lo que sería tener dentro de la comunidad autónoma el centro logístico del sur de Europa, desde el cual partirían todas las mercancías hacia nuestra comunidad, nuestro país y el resto de la Unión Europea. ¿Hay que temer el peligro real de que el puerto de Sines concluya su corredor antes que el de Algeciras y le reste tráfico de mercancías al puerto algecireño? O sea, nosotros vivimos en una economía global, los mercados son globales. Y además hay que tener muy claro, y perdone la expresión, esto es un mundo de listos. Si no eres el primero, va a venir otro que lo va a hacer por ti. Sines es una competencia clara en este sentido. O sea, todos estamos muy centrados en el puerto de Tánger, pero el puerto de Tánger no es nuestro competidor en esta partida. Nuestro competidor en esta partida es el puerto de Sines. Sines está trabajando en la unión ferroviaria que le va a unir con Madrid, que le va a dar acceso a Europa. Si nosotros no damos este paso primero, si no nos posicionamos, otros lo van a hacer. Hay que tener en cuenta que los principales puertos a nivel europeo, como Amberes, Ámsterdam, ya han pasado por aquí. Ya hicieron este análisis, hicieron este estudio y evaluaron las ventajas que tenía para ello desarrollar esta intermodalidad. Este es el futuro del puerto, no solamente ser un puerto de transbordo, sino convertirte en un puerto de import-export. No solamente del puerto, sino de todas las instalaciones industriales que tenemos en el Campo de Gibraltar. Nosotros, la práctica totalidad de nuestras importaciones y exportaciones salen por carretera. Si tuviéramos el tren, sería una variable más dentro de nuestras líneas de negocio, al fin y al cabo. Y además una variable de la cual se beneficiarían los habitantes del Campo de Gibraltar, porque reduciríamos parte de ese transporte por carretera con el impacto que eso tendría en las emisiones de CO2. ¿Hay mucha preocupación por el Brexit en el Campo de Gibraltar? Sobre todo por la incidencia que puede tener, ya no solo los trabajadores, sino en el turismo, los residentes. Hay preocupación, hay una preocupación clara y lógica por el Brexit, como no puede ser de otra forma, ¿no? Pero yo creo que el Brexit es un divorcio que va a durar pues de 2 a 3 años mínimo, y sobre el que ahora incluso hay ciertas incertidumbres, porque una parte de la sociedad británica está incluso reclamando un nuevo referéndum, ¿no? Yo creo que sin duda puede tener un impacto muy importante, especialmente en el Campo de Gibraltar y en nuestra propia comunidad autónoma, pero creo que es pronto para poder evaluarlo en su totalidad, ¿no? Yo creo que como he dicho, es un camino que va a durar 2-3 años y que pretendo saber cómo se empieza y cómo se acabe, ¿no? Háblenos de la AGI, que el primer polo y del polo industrial de la bahía de Algeciras, que sin lugar a dudas es el más potente de Andalucía y el segundo del país. La AGI yo creo que es uno de los grandes valedores que tiene la AGI, uno de los grandes puntos fuertes que tiene la AGI,
especialmente en los últimos años, creo que ha sido la gran capacidad de adaptación que ha tenido para salir de la crisis económica, ¿no? Nosotros hemos salido de la crisis económica apostando por la inversión. O sea, nosotros hemos invertido año tras año más de 200 millones de forma continuada en el campo de Gibraltar. Creo que en los últimos 10 años casi superamos los 2.700, 2.800 millones de euros en plena crisis económica. Y eso lo hemos dedicado a mejorar nuestras instalaciones, mejorar nuestras líneas de negocio, pero mejorarla desde el punto de vista de vamos a adaptarnos a lo que nos demandan ahora nuestros clientes. Tienes que ser muy, muy competitivo para seguir ahí. Entonces, lo que hemos sabido leer es ya no estamos centrándonos en nuestro valor de producción, sino en la rentabilidad asociada a nuestro valor de producción. Y además todo esto lo hemos hecho creando empleo. Todo el mundo cuando se habla de políticas de eficiencia, de mejoras, de mejoras de la productividad, todo el mundo piensa que esto está ligado a una reducción de empleo. Al contrario, nosotros hemos crecido en los últimos 3 años más de un 3% en empleo. Es muy difícil que un sector industrial crezca más de un 3% en empleo, pero lo hemos hecho con un empleo de muy alta cualificación y de muy alta calidad, que es lo que estamos buscando para seguir siendo competitivos en los mercados. Pues están ustedes viendo y escuchando el acento andaluz de Javier Sánchez Roja, de Manuel Doblado. Vamos a hacer una primera pausa para la publicidad y enseguida saludamos a un catedrático de Economía de la Universidad de Cádiz y más adelante a los analistas que nos acompañan esta noche en Acento Andaluz. Lo dicho, programa especial de Economía desde la provincia de Cádiz, la próxima semana desde Sevilla y la siguiente desde Córdoba, en Onda Luz Televisión, a través de las 36 televisiones repartidas por las 8 provincias de Andalucía. Universidad de Cádiz, la Universidad del Sur de Europa, una universidad de excelencia. Formación de calidad, excelencia en la investigación, transferencia de resultados y responsabilidad social sintetizan la acción de la UCA. Despliega su actividad docente e investigadora en 15 centros distribuidos entre sus 4 campus universitarios: Cádiz, Puerto Real, Jerez y Bahía de Algeciras. Calidad, diversidad y especialización caracterizan su oferta académica. Cuenta con más de 20.000 alumnos, 1.800 profesores e investigadores y 750 miembros del personal de administración y servicios. Una intensa actividad que tiene el soporte de excelentes infraestructuras para el estudio, la investigación, la cultura, el deporte. La UCA lidera el Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, y participa en el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, CIA3. La oferta académica de la UCA es diversa y de calidad, 44 títulos de grado y una amplia oferta de dobles grados en las 5 grandes áreas de conocimiento. Para ello cuenta con profesorado cualificado y unas instalaciones de primer nivel. Todas las aulas están equipadas con las últimas tecnologías, dispone de espacios de teledocencia y de más de 100 aulas de informática. En la Universidad de Cádiz, la formación no acaba en el aula, se complementa con la realización de prácticas curriculares y extracurriculares en instituciones y empresas. 50 másteres oficiales componen la oferta especializada de posgrados de la UCA. Verificados por las agencias de evaluación y calidad, dan acceso al doctorado y están adaptados al espacio europeo de educación superior. Constan de 60 créditos y cubren un mínimo de un año académico. Los 17 programas de doctorado de la UCA tienen vinculadas un centenar de líneas de investigación y cuentan para su gestión con 2 escuelas de doctorado: EDUCA, Escuela de Doctorado de la UCA, y EIDEMAR, Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar. La UCA es una universidad con una potente actividad científica. Sus más de 1.175 investigadores desempeñan una intensa labor en 191 grupos de investigación que aprovechan unas excelentes infraestructuras científicas. Una investigación proyectada hacia la innovación y transferencia de resultados, que incrementa el número de patentes registradas, de servicios homologados y de contratos con empresas. Por eso, la UCA ha intensificado su interacción con el sector productivo y ha creado el portal para la empresa. Coordinado por la Universidad de Cádiz, el Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, es una potente agregación científica transfronteriza que pretende liderar internacionalmente el conocimiento del mar y aprovechar las oportunidades de la economía azul como base para un desarrollo inteligente, integral y sostenible.
En su Escuela Internacional de Doctorado en Estudios del Mar, EIDEMAR, se imparten 5 programas de doctorado especializados en el ámbito marino. La UCA participa también en el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, CIA3, al que aporta su gran experiencia en el ámbito de la agroalimentación y la enología. La internacionalización es una prioridad estratégica para la UCA, como demuestra el intercambio y movilidad de profesores, alumnos y personal de administración y servicios. La Universidad de Cádiz disfruta de una privilegiada situación geoestratégica. Es el puente universitario desde España hacia África e Iberoamérica. De ahí su apuesta por el espacio iberoamericano del conocimiento. Es líder en proyectos de cooperación con universidades del norte de África, iberoamericanas y del espacio postsoviético. Una situación de vanguardia alcanzada gracias a la labor de sus 3 aulas universitarias internacionales, del Estrecho, Iberoamericana e Hispano-Rusa. La UCA ofrece un importante conjunto de servicios tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad. Lidera la gestión de la agenda cultural de la Universidad Andaluza a través de 10encultura.es o el programa Flamenco en Red. Cuenta con excelentes instalaciones deportivas, piscinas climatizadas, pabellón cubierto, campos de fútbol, pistas polideportivas. El Centro Superior de Lenguas Modernas ofrece una completa formación en 10 idiomas en todos los niveles, además de lengua de signos. Con el sello de excelencia europea 500+, la Biblioteca de la UCA es una referencia en el sistema universitario español. Una universidad solidaria y sostenible. Los convenios con más de 40 ONGs, el Servicio de Atención Psicológica y Psicopedagógica, la atención a las personas con discapacidad o la Oficina de Sostenibilidad evidencian este compromiso con la sociedad y esta sensibilidad medioambiental. Formación, investigación, transferencia, servicios y responsabilidad social. Así es la UCA, la Universidad del Sur de Europa, una universidad de excelencia. José Ruiz Navarro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en Acento Andaluz, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz, de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la UCA. Le pido, al igual que a sus compañeros, hoy en este plató, que nos cuente cuál es su análisis de la provincia de Cádiz. Bueno, yo creo que se puede resumir con una idea. El problema de la provincia de Cádiz es la baja productividad que tiene, los problemas económicos se derivan de esa baja productividad y fundamentalmente creo que hay 3 grandes razones. La primera, un problema de asignación de recursos, sobre todo de la situación que venimos atrás, hay que considerar esto enmarcado en un contexto histórico. Hay un problema de asignación de recursos, hay un problema de ineficiencia del sistema productivo, a pesar de que hay buenas muestras, como ha dicho antes el presidente de la Confederación de Empresarios, buenas muestras de eficiencia y buenas muestras de innovación, pero a pesar de eso, en su conjunto, el sistema productivo, el sistema empresarial es débil. Y la tercera cuestión, el tercer problema que tenemos en Cádiz es la descoordinación de esfuerzos, ¿no? Descoordinación entre los agentes, descoordinación territorial también, es una provincia con problemas territoriales de articulación, como incluso han puesto de manifiesto anteriormente mis contertulios, y creo que eso podría resumir muy mucho, ¿no? el diagnóstico. Venimos de una situación estructural problemática, Cádiz, Andalucía en general, el siglo XIX, que fue un siglo de esperanza, de inicio industrial, precisamente en Cádiz, de los experimentos industriales en España, nació en Cádiz y Málaga. Sin embargo, el siglo XX fue un siglo de crisis, esa consolidación industrial y empresarial no arraigó. Y bueno, ahora tenemos un problema de atraso relativo, porque todo esto depende, claro, podemos medir, hemos mejorado, pero hay otros territorios que mejoran a otra velocidad, ¿no? El problema nuestro, insisto, es un problema de productividad, un problema de asignación de recursos. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tenemos es el capital social, el capital humano que tenemos. Hay distintos estudios en donde nuestro sistema educativo es bastante deficiente, el fracaso escolar es muy alto. Eso hace que el capital humano que necesitan las empresas sea también un capital en donde se necesita mejor cualificación, ¿no? Y por supuesto hay un problema de cambio en el contexto competitivo internacional. Un ejemplo, a finales de los 70, la cotización de las 500 empresas más valiosas del mundo, el 80% del valor de esas 500 empresas más valiosas del mundo eran recursos tangibles, y el 20% eran recursos intangibles. Hoy, esa composición al contrario, las 500 primeras empresas del mundo, su valor
El 80% de su valor son recursos intangibles basados en la innovación, en las patentes, en las redes comerciales. Nosotros estamos atrasados en infraestructura física, sin duda, pero el problema de Cádiz es coger ese tren, el tren de la innovación, el tren de la capacidad de emprender, pero de emprender con talento, el tren de la capacidad de intraemprender, y ahí tenemos muchas cosas que hacer. Es verdad, yo estaba viendo el vídeo de mi universidad, es verdad que se han hecho cosas y además un vídeo de estilo de marketing, muy atractivo, ¿no? Muy atractivo, pero es verdad que la Universidad de Cádiz, mire usted, yo estuve a finales de los 90, estuve en Estados Unidos, yo estaba en mi Universidad de Cádiz, me fui a una universidad de Purdue, muy parecida, con unos 20.000 alumnos. El presupuesto de Purdue, Cádiz con unos 20.000 alumnos también, el presupuesto de Purdue multiplicaba por 10 el presupuesto de la Universidad de Cádiz. Ahí tenemos un problema. Si queremos realmente engancharnos en la economía del conocimiento, hay que apostar por la economía del conocimiento y hay que poner más dinero, más recursos y más esfuerzo y más atención. Le pido un ejercicio que se abstraiga durante unos segundos del amor hiperbólico al terruño que le presumo. Imagínese que se le acerca a usted una gran industria nacional o internacional y le dice a usted es catedrático de organización de empresas, conoce Cádiz mejor que nadie. ¿Usted a esa empresa le recomendaría sentarse aquí? Bueno, yo antes de ser catedrático he sido responsable de la Sur de la Bahía de Cádiz y precisamente Cádiz Electrónica tuve el honor de intentar y conseguir con el esfuerzo de muchas otras personas de que se asentara en el puerto de Santa María. Evidentemente le aconsejé que se asentara en Cádiz. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque Ford, la primera implantación de Ford en Europa fue en Cádiz. El famoso modelo T empezó a fabricarse en la cave, en unas bodegas de la laguna. Claro que les recomiendo Cádiz, pero eso no significa que yo conozca que haya déficits muy importantes para engancharnos en ese reto de la economía del conocimiento. Si queremos que Cádiz prospere, tenemos que fomentar más la inteligencia colaborativa, y por supuesto tenemos que trabajar juntos, distintos agentes económicos, pero también apostando por lo que tenemos que apostar. Es verdad que es muy importante las carreteras, muy importante el peaje, es muy importante el puerto de Algeciras, es muy importante, pero mucho más importante que eso son las personas. Y mucho más importante eso es que invertamos en el talento de las personas. Y eso hay que hacerlo. Y aquí, en Europa en general, pero en España sobre todo en particular, y en Andalucía también, y en Cádiz también, se han recortado los presupuestos en educación. Si queremos apostar por el futuro, oye, tenemos que mejorar esos recursos y otra cosa más también muy importante, tenemos que mejorar la profesionalidad de gestionar esos recursos. O sea, yo soy partidario de que nuestra universidad tiene que mejorar muchos aspectos. La gestión de nuestra universidad tiene que mejorar muchísimo. A mí me sorprende ese vídeo una cosa que no he visto. La cátedra de emprendedores que la he dirigido hasta hace unos días ha hecho una labor, y lo sabe Javier, una labor importante de concienciar a las personas de que es necesario emprender con talento y emprender con ciertos modelos profesionales. Me sorprende que mi rector no haya recogido esa experiencia positiva, que hemos sido premio nacional en el 2012 como modelo de transferencia en España. Tenemos que estar orgullosos de esa iniciativa. La facultad mía que yo presido, que he sido decano de esa facultad y que hoy tengo el honor que sea mi compañero Manuel Larrán, nuestra facultad ha puesto en el mercado a 8.000 personas que han mejorado esa profesionalidad que necesitan las empresas. Hay que apostar por eso y hay que reconocer ese esfuerzo. Yo creo que hay que apostar por una universidad más emprendedora, más profesionalizada, unida a los agentes sociales que están aquí presentes, trabajando juntos con inteligencia, pero hay que apostar recursos para eso. Y hay que profesionalizar la gestión también de nuestra universidad. Enseguida le pregunto a los dos tertulianos que nos acompañan, a los dos invitados, sobre el papel que puede jugar la Universidad de Cádiz en el desarrollo de la provincia, pero una última pregunta a usted directamente, como catedrático de Organización de Empresas. Estamos viviendo un boom de las exportaciones, no solo en Cádiz, sino también en Andalucía. Andalucía, de hecho, por primera vez en su historia tiene una balanza comercial positiva, no deficitaria, vende más que compra. Llegaron esas exportaciones prácticamente como necesidad, como solución a la depresión del mercado interior. ¿Han llegado para quedarse, cree usted? Bueno, realmente una gran parte de esas exportaciones, precisamente porque tenemos un sistema productivo en algunos aspectos muy competitivo. Una gran parte de esas exportaciones, el sistema, todo lo que es el tejido aeronáutico. ¿Pero esas exportaciones son suficientes para decir que ha habido un cambio en el modelo productivo?
No, yo creo que no. O sea, yo sinceramente creo que hay cambios diferenciales, pero a mí me parece que hay todavía un déficit muy importante en lo que estamos haciendo. Nuestra estructura productiva en Andalucía y en Cádiz en particular no ha cambiado en los últimos años. Es más, yo pienso que hay un déficit estructural de talento, hay un déficit estructural de talento en las propias empresas. Uno de los graves problemas que tenemos en Cádiz y en Andalucía es que no tenemos empresas de tamaño medio y grande. Antes Javier ha dado una cifra de densidad empresarial. Yo apostillo, si analizamos esa densidad empresarial de empresas de más de 100 trabajadores, Cádiz tiene 0,8 empresas por cada 10.000 habitantes, Andalucía tiene 1,3 empresas por cada 10.000 habitantes, España tiene 2,8 y Alemania tiene 4,5. Nuestro problema no es solamente tener más empresas, es que crezcan esas empresas. Nuestro problema no es tener más emprendedores. Nuestro problema es que tengamos emprendedores formados que sean capaces de crecer, y para eso hace falta que haya un tejido colaborativo importante, que haya recursos financieros, que faltan muchas veces, y para eso es muy importante que trabajemos juntos, que la universidad, el sistema educativo, con los empresarios y con las administraciones nos pongamos todos de acuerdo a trabajar. Eso yo lo echo de menos en Cádiz, ¿eh? Por cierto, Javier Sánchez Rojas, el grifo del préstamo, ¿lo han abierto ya definitivamente los bancos? Sí, pero no del todo, sí en el sentido de nuevos proyectos y todo lo que tenga que ver con capacidad de endeudamiento, es decir, al modelo anterior a la crisis. Por cierto, la Campana tiene conmigo la fijación. Sí, le da solemnidad a su respuesta. Se ha dado cuenta, ¿no? Y segundo, nos queda todavía refinanciar, que es donde hay todavía cierta escasez, refinanciar a los que tienen todavía la mochila pesada de la crisis, ¿no? Quería meter un poco que quizá uno de los problemas que tiene la provincia es de visibilidad, de marketing o de cómo desde dentro hacia afuera contamos las cosas. Por ejemplo, Navantia tiene 6 sedes en España. Las 3 de la provincia de la Bahía de Cádiz son las más productivas, las de menos asentismo y las de más capacidad tecnológica. Y sin embargo, creo que todo el mundo oye hablar de Navantia en Cádiz y piensa lo contrario. Con lo cual, yo creo que tenemos un problema de emisión de mensajes. Otro dato, Airbus tiene 2 plantas en la Bahía de Cádiz. Y he oído hace unos días como el director de una de ellas decía en público, en una entrevista en un medio, que la capacidad de innovación, el bajo absentismo y el alto nivel tecnológico de los empleados llevaba a ser una de las plantas más competitivas de Airbus en toda Europa. Y sin embargo, me quedo casi siempre, y no mato a los mensajeros, uno de los mensajeros puedo ser yo mismo, me quedo casi siempre con qué rapidez sale lo negativo de la bahía. Le pongo otro ejemplo del campo de Gibraltar. Hace unos meses estuvo en plena ebullición el tema de los estibadores, el convenio colectivo, etcétera, etcétera. Y yo oí hablar más del problema del puerto de Algeciras que con todo lo que llevamos peleando del corredor ferroviario. Es decir, conoce todo el mundo más la virulencia que pudo tener o no un determinado conflicto en el puerto de Algeciras, que es el primer puerto de Europa, que duplica el segundo, que casi triplica el tercero y que es el cuarto y por tercer año consecutivo el más productivo de Europa, reconocido. Por lo tanto, estando de acuerdo con la capacidad de síntesis además académica demostrada del profesor Ruiz Navarro, está claro que tenemos que articular un mensaje, y aquí pido cierta complicidad porque tenemos tendencia a caer en eso, en creer que tenemos una maldición bíblica. Somos igual de capaces que cualquiera, genéticamente está demostrado, no tenemos diferencias, y lo que tenemos es que duplicar quizá los esfuerzos en inversiones públicas, porque venimos de ese atraso, tenemos que ganar tamaño, lo he dicho antes, y tenemos que ganar densidad. Manuel Doblado, ¿no sabemos vendernos lo suficiente? Yo creo que nos falta también un poco en la provincia, quizás un poco de visión global, ¿no? de entender que los problemas que tenemos nosotros en el campo de Gibraltar afectan a todos. O sea, el problema del tren en la Bahía de Algeciras afecta a toda la provincia de Cádiz, afecta a la comunidad autónoma. Es un tema, esa visión global creo que en la provincia falta. También es cierto que tenemos tendencia a no vendernos, a no ir fuera a explicar lo que hacemos, que lo hacemos muy bien. O sea, nosotros en nuestra asociación hace 3 años hemos cambiado ese chip, ahora vamos a todos sitios, incluso estamos colaborando con la Junta de Andalucía, con Extenda, para ir fuera de España, a embajadas comerciales, a explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos, porque hoy en día tienes que estar ahí para acceder a estos potenciales clientes que tienes alrededor de todo el mundo.
Hay un tema también muy importante que me gustaría decir en relación a lo que ha dicho José, ¿no? O José, que es que el tema de la relación con la universidad y el capital humano, ¿no? Nosotros estamos apostando muy fuerte ahora por esto, sobre todo porque creemos que el I+D+I es la innovación, es el futuro. O sea, nosotros tenemos que estar apostando muy fuerte ahora mismo por el I+D+I. Necesitamos personas trabajando en nuestros equipos con unas ideas muy claras, versátiles y personas que tengan una gran capacidad de adaptación. Y eso ahora mismo es básico en cualquier instalación industrial. Creo que ese comentario que hacía él es bastante acertado, y la colaboración que tenemos, o la unión que tenemos que promover universidad, empresa, tiene que ir por ese camino, ¿no? Supongo que compartirá las palabras, ¿no?, del presidente Lange, ¿no? Absolutamente, está clarísimo que ese es uno de los retos, pero también está vinculado a la densidad y al tamaño. Pues claro, lo que no le podemos pedir es capacidad de innovación o de relación con la universidad a los autónomos puros, que son casi 30.000, aunque la pueden tener, pero les cuesta mucho más trabajo, tienen menos músculo, o a la micropyme, que es en nuestro tejido mayoritario. Bueno, una pregunta para los tres. ¿Por qué sectores productivos debe apostar la provincia de Cádiz para superar la estacionalidad? Por todos los que tenemos, y parafraseando a mi presidente regional, yo creo que no se ha dado el cambio de modelo productivo, estoy de acuerdo, yo no creo que además tengamos que hacerlo. Lo que tenemos que hacer es productivo el modelo. Muy bien, el juego de palabras, pero bueno, eso como se hace. Ganando competitividad, ganando unidad empresarial y unidad provincial, ese tipo de visión global que nos falta en la provincia, y sabiendo que cuando a una zona de la provincia se viene una inversión, no va en detrimento de otra, o no va, digamos, a restarle a la otra, y ahí en ese tema nos queda mucho por hacer. Sé que esto a lo mejor es poco académico, profesor, pero tiene mucho que ver. Hemos acercado, creo que internamente, a los territorios, hemos acercado a las personas, pero nos falta la argamasa institucional y la argamasa económica de esta provincia para salir fuera, además, lo bien que lo hacemos. Y ahí nos queda mucho por hacer. ¿Hay posibilidad de superar la espada de Damocles de la estacionalidad? Sin duda, yo pienso que, recogiendo el espíritu de lo que se ha dicho aquí antes, la síntesis que se puede, el mensaje sintético que yo lanzaría es que nos falta inteligencia colaborativa. O sea, realmente, y además el término no es mío, distintas investigaciones están poniendo ahora de manifiesto que aquellos territorios que prosperan más son los que sus distintos agentes colaboran mejor, con talento. Porque vamos a ver, es verdad que necesitamos emprendedores, pero muchas veces el discurso emprendedor es un discurso falso, falaz. ¿Por qué? Porque emprender, crear una empresa, es un proceso social que necesita de una persona, de un inversor, de alguien que arriesga, pero necesita también de un tejido colaborativo. Necesita de clientes bien informados, de proveedores, necesita un contexto social. Los contextos sociales que prosperan son aquellos en donde sus ciudadanos son más educados, consumen con mayor rigor, saben lo que están haciendo, tienen más información, y para eso hace falta invertir en sistema educativo, invertir en inteligencia, invertir en gestión, invertir en colaboración. Yo no me cansaré nunca de decirlo, estamos haciendo muchas cosas bien, incluso dentro de la propia universidad. Otra cosa hay que mejorarla. Le voy a poner a usted un ejemplo. Nosotros desde hace 4 años hemos puesto en marcha un máster en creación de empresas, nuevos proyectos, nuevos negocios y proyectos innovadores, se llama Master Up. Un máster que solamente se está dando en España, no se está dando, porque para entrar en el máster hace falta presentar una idea, y de ahí están saliendo empresarios y empresarios innovadores. Y curiosamente ese máster, el 58% de los alumnos que vienen al máster son extranjeros. O sea, estamos trayendo talento también, o sea, somos capaces de atraer talento, somos capaces de hacer bien las cosas, y ese mensaje positivo hay que lanzarlo también. Pero hay que lanzarlo con el reto de que tenemos que colaborar. Yo no me cansaré nunca de decirlo, solo no vamos a poder. Necesitamos que universidad, empresas e instituciones colaboren con mayor eficacia, y también medios de comunicación. De hecho, pertenecemos a un observatorio internacional que medimos, es el proyecto que conoce muy bien Javier, el Global Entrepreneurship Monitor, GEM, que medimos también el impacto de los medios de comunicación en todo esto que estamos hablando. Y es verdad que ha mejorado ligeramente el impacto de los medios de comunicación y vuestra preocupación por la empresa. Yo felicito por ello. También desde la academia, Pepe, y tú lo conoces sobradamente, hay libros y hay economistas que hablan del factor institucional. Y creo que en esta provincia el factor institucional tiene mucho que ver. Los proyectos no pueden estar supeditados a que los 4 alcaldes de turno sean del mismo color, porque incluso siendo del mismo color no son capaces de ponerse de acuerdo alguna vez. Y eso tenemos muestras en las 2 bahías, en la sierra y en la costa.
costa noroeste. Bueno, nos quedan tan solo 2 minutos que vamos a aprovechar para que lancen el último mensaje los invitados que nos acompañan, un mensaje no sé si de optimismo, de esperanza, en fin. Empezamos con Manuel Doblado, presidente de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar. Último mensaje. Yo creo que sin duda es un mensaje optimista, ¿no? Yo creo que tenemos la base, como he dicho antes, para seguir creciendo, para seguir generando riqueza y para seguir generando empleo. Me parece que el último comentario de José ha sido muy acertado. Creo que tenemos que estar todos unidos, administraciones, universidad, resto de agentes sociales, para seguir caminando en este sentido, ¿no? Pero yo creo que podemos lograrlo y creo que tenemos la base para hacerlo y conseguirlo. Catedrático Ruiz Navarro. Muy sintético. El conocimiento, como el amor, crecen cuando se comparten. Seamos generosos. Javier. Pues intento sintetizar también, por terminar de una manera este bloque, de una manera gráfica. De las 9 empresas cotizadas en bolsa de Andalucía, 3 son de la provincia de Cádiz. De las 100 marcas renombradas que hay en España, de esas que conoce todo el mundo y que tienen mucho valor intangible, 4 son de la provincia de Cádiz. 26 provincias de España no tienen ni una sola, esta provincia tiene 4. En industria agroalimentaria, en la que también somos líderes, además de energía, etcétera, etcétera. Luego no tenemos diferencia genética, no hay maldición bíblica, hay que sudar, nos queda mucho que sudar todavía, y no olvidemos que las empresas y los empresarios salen del entorno social. Igual que se habla muchas veces de los políticos y alguien recuerda, oiga, los políticos salen de la sociedad que tenemos, bien, pues las empresas y los empresarios vienen de la sociedad. Luego, ese llamado que dirían en Argentina a que la sociedad perciba a los empresarios como necesarios, imprescindibles, y que entre todos cambiemos esto. A los 3, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Acento Andaluz. Darles las gracias, lo dicho, es algo más que una forma de cortesía, tanto por su tiempo como por su mensaje. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Hacemos una segunda y última pausa para la publicidad y seguimos analizando la economía de la provincia de Cádiz con 3 de nuestros habituales analistas. Seguimos en Acento Andaluz en un programa especial desde Cádiz, desde la Casa Pemán, gracias a la hospitalidad de la Fundación Cajasol. Estamos analizando la situación socio-laboral, económica de la provincia de Cádiz. Lo hemos hecho con el presidente de la AGI, de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, también con el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz y con un catedrático de Economía de la Universidad de Cádiz. Pero queremos contar también con 3 de nuestros habituales analistas. Bueno, mejor dicho, 2 analistas y una incorporación, un fichaje al cual le agradecemos su presencia. Vamos a saludar en primer lugar a Fernando Santiago. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, casi buenas tardes, buenas noches. Este programa se va a emitir a las 10:30. ¿Qué análisis hace de la economía de la provincia de Cádiz? De todo lo que se ha dicho, ¿dónde pones el acento? Bueno, yo en primer lugar te diré que espero que el turismo, que es el sector económico en auge, no se convierta en una burbuja. Es decir, que hay que aprovechar el impulso económico del turismo para cambiar las estructuras económicas de la provincia y que sea una herramienta operativa. Yo comprendo que el turismo genera también mucho empleo precario y tal, pero hay que tener muy presente que parte del éxito del turismo tiene que ver con la inestabilidad política en el Mediterráneo oriental, y que cuando se restablezca allí la situación en Egipto, Túnez, Grecia, Turquía, parte del turismo que ha venido volverá a aquel lugar, y estos momentos se aprovechen para crear un entramado industrial de primer nivel, de turismo con alto poder adquisitivo, y que otros sectores de la economía empiecen a emerger, ¿no? Y ya el transformado metálico no va a ser la fuente de empleo tan potente porque ha cambiado muchas cosas y tendremos que empezar a buscar otras ideas, y que ahí Javier Sánchez Rojas o Pepe Ruiz Navarro son gente con mucho ánimo, mucho optimismo, mucho brío, y que son un lujo en la provincia por lo que defienden y por lo que hacen, ¿no? Bueno, abro paréntesis, un pequeño inciso, porque quería preguntarle, tenía que haberlo hecho al principio al presentarle, ¿qué tal el café de correo y cuaderno bitácora? Lleva 3 semanas, ¿no? Muy bien, llevamos 4 semanas, exactamente. Bueno, muy bien, muy cómodos. Son programas, por cierto, que se emiten para la provincia de Cádiz, que dirige y presenta Fernando Santiago. Y Charo y Pepe son invitados del programa. Nosotros
con una libertad absoluta. PP pluriempleado, porque está también con nosotros en Sevilla. Con una libertad absoluta y pasamos un buen rato aportando nuestras reflexiones a la actualidad. Pepe Huizain, te veo extraño, porque siempre te veo en el Prató en Sevilla, sí. Hoy aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, de todo lo que se ha dicho, se han lanzado mensajes de la necesaria unidad, del daño que ha hecho el localismo pacato al desarrollo de esta provincia. ¿Tú con qué te quedas? Yo me quedo con el futuro, y yo creo que el futuro, algo ha dicho ya Fernando, yo creo que pasa porque Cádiz, la provincia entera, empiece a mirar al mar, no viva de espaldas al mar y convierta el turismo en industria, que es la verdadera industria de futuro que bajo mi punto de vista tiene Cádiz. Y saludamos, lo dicho, se estrena en Acento Andaluz, Charo Rizo, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sindicalista de Comisiones Obreras, conoce evidentemente el panorama sociolaboral de la provincia de Cádiz. ¿Dónde quiere poner el acento? Bueno, el acento, yo la verdad es que he estado sorprendida esta tarde porque muchos de los diagnósticos que han hecho los empresarios los compartimos plenamente. Lógicamente, luego tenemos el problema de que cuando ese diagnóstico y esa situación baja a la realidad que nosotros percibimos, que percibe la gente, es bien distinta. Nosotros tenemos graves problemas de inestabilidad laboral, de temporalidad en el empleo. ¿Por qué no vamos a decirlo? Lo que se percibe es lo que dentro de la ONU llaman la avaricia empresarial. Nosotros tenemos un tejido empresarial en Cádiz que va sobre todo por el propio beneficio. Las condiciones laborales de los trabajadores aquí son realmente desastrosas. Podemos decir que los que viven mejor, desde luego, son los funcionarios, pero que el resto pasa graves apuros. Tenemos situaciones donde le hacen pagar nóminas falsas, nóminas falsas. Tenemos camareras a las que les pagan 3 euros la hora. Entonces, en esa situación, por mucho que tengamos un turismo que va despegando, mucho nos tememos que la realidad de cada día es dura para la gente que trabaja. Hablaba Fernando de la posible burbuja del turismo, Pepe de que hay que mirar al mar. ¿Usted por qué sectores productivos apostaría? Bueno, evidentemente el turismo está ahí, no podemos negarlo, pero el turismo tiene que venir acompañado de lo que es una industria cultural fuerte, de lo que son opciones de diversificación del turismo para eliminar la estacionalidad. Luego tenemos el sector petroquímico y tenemos, como bien han dicho los empresarios, lo que es la ventaja del sector, de la situación estratégica de la provincia de Cádiz en el sentido de las plataformas logísticas, de la apertura al Atlántico y al Mediterráneo, porque aquí solo hubo hace tiempo unos conciertos que decía que Cádiz era puerta de 3 continentes, pero es verdad, y eso sí, hay que aprovecharlo, que se nos olvida América también. Le quiero leer a los 3 una reflexión. Cádiz se enfrenta a su mayor flaqueza en la virtud que más valora. Cádiz es una tierra maravillosa para vivir, clima, naturaleza, historia, pero este vergel de bendiciones tiene como peaje adolecer de oportunidades. ¿Se conforma el gaditano con poco? ¿Le falta iniciativa? Es una pregunta que se hacía Pérez Llorca. Las personas que vivimos en Cádiz puede que nos conformemos con poco, porque es verdad que aquí se vive bien, pero aquí tenemos un grave problema de lo que yo denomino que antes se aplicaba al tercer mundo, pero que ahora podemos aplicar a Cádiz, que yo siempre hablo de la fuga de cerebro. Nuestras criaturas, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros sobrinos se preparan fantásticamente en la universidad para irse fuera. ¿Qué perspectiva tienen aquí de trabajo? ¿Qué se les está ofreciendo? A las mujeres encima, nuestras niñas que encima tienen los mejores resultados académicos, se les paga, tengo ahí una historia del propio Diario de Cádiz, menos que en ninguna otra provincia de Andalucía en relación con sus compañeros de trabajo. ¿Qué futuro estamos dando? Podemos llenarse en la boca de hablar sobre futuras opciones laborales, pero a la hora de la verdad, si no empezamos a poner en pie y empezamos a corregir esas condiciones que ya te digo que marcan lo que es la avaricia empresarial, afortunadamente no de todos, también hay que decirlo, la cosa no va a variar, se nos va a ir yendo el talento y no se nos va a quedar. Pepe, ¿falta espíritu emprendedor? ¿Sobra conformismo en la sociedad gaditana? Faltan empresarios, porque antes decía el presidente de los empresarios, Sánchez Rojas, que quien da empleo son los empresarios, eso es una obviedad. Si no hay empleo es o que hay pocos empresarios o dan pocos empleos, ¿no? Cádiz, la provincia de Cádiz lleva recibiendo subvenciones por parte de entidades públicas, Junta de Andalucía y Estado, que yo recuerde desde que tengo uso de razón. Han venido mogollón de inversiones que han dejado de cara al empleo muy poca realidad en la provincia de Cádiz.
¿Por qué? Pues yo creo porque faltan empresarios, que son los que realmente crean empleo y duradero. ¿Que las entidades públicas crean empleo? Pues sí, pero prácticamente más asistencia social. Diputación aprobará un plan de 16 millones para obras, una especie de plan E provincial, que está bien, que sufre o que cubre necesidades importantes de empleo, pero que asistencia social es 6 meses, son 8 meses, es un año, ¿va? Faltan empresarios. Faltan empresarios, pero falta también espíritu emprendedor. Hay que hacer autocrítica. Mira, el director del Archivo de Indias, el historiador gaditano Manolo Rabina, siempre dice que en Cádiz siempre está esperando que llegue la mano salvadora del Estado y que desde hace muchísimos años que va a venir el Puerto Franco, se va a arreglar, va a haber un nuevo puente, se va a arreglar el puerto, va a venir el AVE, siempre espera que llegue la mano salvadora del Estado y eso ha provocado, dice Manolo Rabina, acertadamente, una cierta pasividad en Cádiz y de que hay poco brío y, como decía Charo, mucha gente que se va y que ese espíritu emprendedor lo aplica en Londres, en Berlín, o en Santiago de Chile o en Madrid, en vez de quedarse aquí, aplicarlo aquí, generar aquí empleo y riqueza. Y mira, bueno, a las administraciones públicas a lo mejor no hay que decirle que destine dinero finalista, pero sí que cree las condiciones atractivas para que inviertan, para que lleguen empresarios y para que se cree empleo, ¿no? Fíjate que decía Pepe eso del plan Invierte de la Diputación, ¿no? Yo muchas veces pienso que pesa sobre España la losa de la obra pública, ¿no? Y estamos obsesionados con el cemento, ¿no? Y a lo mejor eso tiene que cambiar. Tú vas, las autopistas alemanas son peores que las españolas. La red ferroviaria alemana es peor que la española, ¿no? Pero allí hay un tejido empresarial potente y aquí no hay. Y a lo mejor esos mismos 16 millones estaban mejor empleados apoyando iniciativas de jóvenes que puedan promover empleo, dándoles préstamos sin interés, o no lo sé, es decir, que yo tampoco es que tenga la varita mágica, pero tengo esa idea de que aquí se piensa que arreglamos el nudo de 3 caminos y ya está todo arreglado. Pues no, creo yo que no. Que decía antes el empresario, el presidente de los empresarios, que hablaba de pymes, ¿no? En Cádiz la realidad no son pymes, en Cádiz la realidad son micropymes, que son el trabajador autónomo y, si acaso, un trabajador, ¿vale? Que lo tiene a media jornada, que trabaje 18 horas. Entonces son cosas que se suelen ver en los despachos, no que trabaje 18 horas, sino lo que se hace en contrato de media jornada, ¿vale? Después hay otra realidad importante que yo sí vengo notando en Cádiz capital, por ejemplo, sobre todo gente joven, que desde Cádiz le trabajan al mundo. Yo conozco casos personales de ellos, ¿no? Y desde Cádiz le hacen formaciones a grandes empresas del tipo Navantia o del tipo Airbus, una empresa gaditana, puntera, o sea que se dan las dos realidades. Y estas empresas punteras son gente joven que su mercado no es Cádiz, que su mercado es el mundo. Yo quería preguntaros, porque se ha hecho una apelación aquí antes con el presidente de los empresarios, el presidente de la AGI y también el catedrático, al daño que ha hecho el localismo al desarrollo de la provincia de Cádiz, y han hecho llamamientos a la unidad de las instituciones, de los empresarios, de la universidad, de los emprendedores, pero es un mantra que llevamos escuchando muchísimo tiempo y sin embargo no termina de cuajar, ¿no? ¿Cuál es vuestra percepción de del daño que le ha hecho el localismo y sobre todo que parece que las administraciones no se ponen de acuerdo entre ellas, según qué signo político, y cómo parece que unos van a una dirección y otros a otra? Está claro. El localismo, pero el otro día que lo hablábamos en el Café del Correo, no solamente el localismo popular del pueblo, de la gente de las que vivimos en un sitio o en otro, sino el localismo de los políticos. La parte de apelar a la raíz sentimental del sentimiento de las 3 provincias en una, porque ya sabemos que somos Jerez, Cádiz y el Campo de Gibraltar, nos ha llevado a desmembrar enormes cantidades de recursos, a desperdiciar mucha cantidad de dinero, aparte de escudándose precisamente en el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Los políticos ahí nos han utilizado como rehenes. Ahora enfrentándonos incluso. El último ejemplo ha sido, bueno, lo de la UCA, lo de Cádiz y Puerto Real, cuando en realidad el sentimiento de unidad que reclaman los empresarios es un sentimiento que por propia
realidad económica debería de prevalecer ahora mismo dentro de lo que es la provincia. Debería ser lo normal, Pepe, pero nunca ha cuajado esa unidad. No, nunca ha cuajado esa unidad, por intereses políticos, evidentemente. ¿Y por qué ha sido tan difícil convocar en nombre de lo común en la provincia de Cádiz? Porque yo creo que Cádiz es complicada, Andalucía es complicada y somos complicados también. Yo creo que es propia naturaleza nuestra, andaluza, diría yo, ¿no? Y es un gran problema. Y eso es lo que yo creo que los poderes públicos, independientemente del color, deben de ponerse de acuerdo. Porque cuando se ponen de acuerdo, tiene su fruto. Tiene su fruto. Fernando, ¿qué piensas? Mira, yo creo que eso afecta mucho a la universidad. Es decir, es un disparate que haya 4 campus. Hay algunos centros universitarios incluso que están por partida doble, ¿eh? O sea, que hay 2 facultades de Derecho, por decir una cosa, ¿no? Así que eso es un disparate en la universidad que no tiene ni pies ni cabeza, porque se desperdicia mucho dinero, mucho esfuerzo, cuando se ha cambiado tanto el régimen de los estudios universitarios, donde tú tienes que hacerte una parte del currículum con créditos de otros centros, donde hay profesores que tienen que dar clase en varios centros. Eso me parece a mí que es paradigmático, ¿no? Y luego está ese run de la política. De todas las maneras piensa que la provincia como unidad administrativa es un invento un poco artificioso, ¿no? Es decir, que yo te diré que es más fácil ir a Sevilla que ir a Algeciras, a uno de Cádiz, y hay muchos más vínculos con Sevilla y con Algeciras. Compartimos muchos centros administrativos, la Diputación, delegaciones y tal, pero bueno, es decir, que el resto no creo yo que haya más vínculo para un gaditano, ni afectivos, ni políticos. Luego está, claro, la realidad cotidiana, que es así, ¿no? Entonces, a veces eso impide pues que podamos aprovechar la sinergia del puerto de Algeciras, el puerto más importante de España, el más importante. Compitamos entre nosotros, ¿no? Claro, entonces yo estoy seguro que el puerto de Cádiz, el futuro del puerto de Cádiz está vinculado a relacionarse con el de Algeciras y saber llegar a acuerdos con el de Algeciras y ser un puerto, desgraciadamente es así, pero un puerto subsidiario del de Algeciras, ¿me entiendes? Si sabe hacerse con inteligencia, ¿no? Entonces, digo, tiene cosas que es verdad, ya digo, en la universidad, otras que están más azuzadas por los políticos que por la realidad cotidiana, creo yo, ¿eh? Una última pregunta a los tres para finalizar, que en realidad son 3 preguntas. ¿Qué hay que pedirle a la administración, a los empresarios y a la propia sociedad civil? Pepe, empiezo por ti. Yo tengo una reivindicación importante de cara sobre todo a la administración pública, ¿no? Y es que el peaje realmente en diciembre desaparezca y que no haya alternativa ni pública, dentro de 2 años, ¿no? Ni pública ni privada, que desaparezca, ¿no? Eso que va a potenciar, se va a potenciar también que haya cierto flujo, porque un gaditano tenga que ir a la capital y tenga que pagar dinero, es complicado, ¿no? Se te dificulta mogollón el transporte. ¿A los empresarios? A los empresarios apuesta, innovación, desarrollo, importante, y dejarse de ese localismo. ¿Y a la sociedad civil, en fin, a la gente que busca empleo? Implicación y formación. Lo han dicho antes también los empresarios, cualificación, importantísimo. Charo, la triple pregunta, administración, empresario, sociedad civil. Bueno, a los empresarios yo les pediría visión de futuro, en el sentido de que no empecemos a hacer el monocultivo solamente en los sectores en los que se tiene un beneficio inmediato, sino que empecemos a trabajar en el resto de los sectores que ahora mismo están empezando a desarrollarse en la provincia y, por supuesto, como bien ha dicho Pepe, implicándose en los temas de investigación y desarrollo, hombre, para conseguir de verdad, como se dice siempre, queda muy bonito en la política, el futuro prometedor, ¿no? Bueno, hay que pensar en el futuro de verdad. A la sociedad civil que no se conforme, que reivindique, que no se conforme, que aparte de formación se hace necesario lo que es la unidad. Evidentemente yo te voy a decir que los sindicatos son necesarios porque hay que darle un cauce de participación a la gente para reclamar lo que de verdad les pertenece. Y eso es fundamental. Sin que la gente nos reivindique no conseguiremos que se muevan lo que son las injusticias. Y a la administración, bueno, aunque sea la carta a los Reyes Magos, lógicamente necesitamos mayor inversión en infraestructura, el desarrollo de las 2 bahías, porque yo creo que sí, que pueden ser complementarias y además competitivas juntas como un todo. Y por supuesto, que no quede, yo voy contigo y también agarro la pancarta de eliminemos el peaje. Fernando, concluye tú.
Mira, yo te diré que no creo yo que sea tan importante las infraestructuras, fíjate, o sea, que está bien, ¿no? Es decir, seguramente creo que lo que no se va a hacer en décadas, para mí es muy importante, que es la unión ferroviaria entre las dos bahías, porque es lo que puede propiciar la cooperación entre los dos puertos y aquella cosa que parecía una milonga, que yo creo que lo era, claro, de la plataforma logística del sur de Europa. Eso de facto es el puerto de Algeciras y la superficie complementaria de eso es zona franca y alrededores, Aletas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo muy importante para la administración y muy importante para los empresarios, ¿no? Y yo creo que la sociedad civil lo que tiene es que dejar de pensar que va a llegar el papá Estado y nos va a resolver todos los males y que va a crear no sé cuántos empleos en el sector servicio del Estado y va a hacer muchos puentes, muchas carreteras y muchas no sé cuántos, sino que la gente tiene que coger su propio futuro por las manos e intentar resolver, ya que no va a venir nadie a resolverle el futuro, ¿no? Pues Fernando Santiago, Charo Rizo, Pepe Huisa, los tres, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial sobre la economía de la provincia de Cádiz. La próxima semana contaremos con un especial sobre la economía de la provincia de Sevilla y, lo dicho, la siguiente en la de Córdoba y así sucesivamente en las 8 provincias de Andalucía. Y como siempre decimos, nos sentiremos profundamente orgullosos de cómo suena, de cómo es nuestro acento, el acento andaluz.